El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Señor Jesús. Pueden sentarse. A ver. ¿Será que me ayudan a conseguir un tapabocas, por favor? Bueno, yo mientras voy hablando así. De mala calidad. Pero bueno, ya dijeron que por allá en mayo ya los van a quitar, entonces hay que gastar la cajita. A ver, un momentico, lo desinfectamos. Todo eso aumenta la tensión, pero bueno. Segundo domingo de Pascua, nos encontramos en el Evangelio con uno de los frutos por excelencia de este tiempo pascual y del encuentro con el resucitado, y es la paz. Ese es quizá el principal fruto en este tiempo. Bueno, hombre, muchas gracias. Eso, qué elegancia. Tres veces se repite en el Evangelio este saludo de paz, y fruto de esta expresión son 3 los dinamismos que nos propone el Evangelio, que brevemente quisiera compartirlos. Paz a ustedes. Un primer escenario que deja la muerte de Jesús es la desolación. Los discípulos están encerrados, tienen miedo, se han acobardado, no quieren que les pase lo mismo que le ha pasado a su maestro. Y es que cuando no hay esperanza,
cuando se acaban las ilusiones, cuando los sueños sentimos que se van para el piso porque no hay cómo alcanzarlos, no hay cómo realizarlos, entonces viene un deseo profundo de encerrarse, de pensar que ya nada puede ser como lo habíamos soñado. Esa es la primera experiencia que tienen los discípulos de Jesús. Viendo a Jesús crucificado, no tienen ya ninguna expectativa en sus vidas. Han quizás sentido cómo esos 3 años de haber compartido con el Maestro han sido una pérdida de tiempo. Muchas veces nosotros también nos podemos sentir así en nuestra experiencia de fe. Cuando vienen los problemas, cuando llegan momentos difíciles, pensamos que nada tiene sentido y que estamos perdiendo el tiempo con el Señor. Que tener fe a lo mejor no hace la vida diferente, que es una ilusión, que es un sueño, que es quizá una utopía, que no vale la pena seguirle gastando tiempo al Señor. Y por eso, ante el saludo de paz, la paz a ustedes, surge en el discípulo un deseo de alegría, porque el Señor devuelve la esperanza, el Señor devuelve la fortaleza, devuelve las ganas de seguir viviendo, de salir de ese encierro. Abre e invita a abrir las puertas para que llegue la luz. Y a la luz entonces todo resulta más claro, se ven las cosas de una manera diferente. Cuando sintamos, queridos hermanos, que la vida se hace pesada, que los problemas van dando duro, que muchas veces somos nosotros los que nos vamos aislando y encerrando, cuánto bien nos hace poner la mirada en Cristo, no solo el crucificado, sino el resucitado. Paz a ustedes. La segunda vez que Jesús emplea esta palabra, entonces recuerda a sus discípulos esa alegría y ese gozo que se despierta en un sentimiento de paz fruto del perdón. Esa es quizá una gracia que recibimos ciertamente en el sacramento de la penitencia. Cuánto bien hace mirar a Cristo y mirar cómo Él intercede, justifica y hace que el perdón sea efectivo. No se pone a mirar cuáles fueron los problemas, cuáles fueron las dificultades, no hace que los discípulos tengan una mirada escrupulosa del pasado. Y es que cuando uno descubre su pecado, cuando uno descubre cuánto mal ha hecho, uno tiene esa tendencia de mirar siempre con nostalgia hacia atrás. Es que yo he sido tan malo, es que yo no fui capaz de mantenerme fiel a las promesas que hice a Dios. Es que yo a lo mejor tenía un buen propósito de vida, quería hacer las cosas bien, pero todo me sale y todo me ha salido mal. Y entonces nos acordamos quizá de nuestra infancia, nos acordamos quizá de nuestra adolescencia o todo lo que hemos llevado de nuestra adultez y lo miramos siempre con dolor, siempre con tristeza. ¿Cuántas promesas no hemos hecho y a lo mejor no hemos sido capaces de cumplirlas? ¿Cuánto dolor a lo mejor no hemos causado en la vida de los hermanos? Y eso con el tiempo, quizá como si fuera la marea, va, llega a nuestra vida, vuelve. Pensamos que ya las heridas se han sanado y con el tiempo vuelven a salir. Vuelve a llegar esa oleada de tristeza y de melancolía. Hoy el Señor nos recuerda que todo eso es sanado y es curado con la paz, que se traduce y se convierte en su misericordia. A Dios no le importa cuán grande haya sido el pecado cometido. A Dios lo que le importa es seguir manifestando su gracia, porque quien se siente amado, quien se siente consolado, quien se siente perdonado, será capaz entonces de amar, consolar y perdonar a los hermanos. Me atrevería a decir que en este mundo tan complejo, muchos llevan una lista de pecados, muchos llevan cuentas de lo que los hermanos hacen y dejan de hacer. Muchos quisieran quizá que se cumpliera lo que ellos consideran la ley al pie de la letra, porque no han entendido lo que significa la compasión, no han entendido lo que significa la misericordia.
pero aún así de rodillas hipócritamente le piden a Dios que los perdone, le piden a Dios que los auxilie, le piden a Dios que los acompañe, cuando ni siquiera han sido capaces de verlo, de descubrirlo, de encontrarlo en el dolor y en el sufrimiento que causa el pecado. No nos cansemos, hermanos, nunca de pedirle al Señor que nos perdone y que nos fortalezca en los momentos de la prueba. Y como bien lo decíamos el Viernes Santo, si bien grandes son nuestras culpas, tenemos una certeza, y es que mayor es su bondad. La paz a ustedes. En la tercera oportunidad que se menciona la paz en el texto que hemos escuchado, nos encontramos con un escenario bellísimo, y es que la presencia del resucitado, el encuentro con Cristo, se vive en medio de una comunidad. Y es por eso que los discípulos pueden encontrar y reconocer a Cristo, que les muestra sus llagas, que les muestra el sufrimiento, pero que los invita a una nueva aventura, ahora con un corazón decidido, un corazón transformado, un corazón que podríamos llamar nosotros evangelizado. Sin embargo, hay un discípulo que no ha experimentado aún este gozo, que no se ha dejado encontrar por el Señor porque se encuentra afuera. Es quizá el discípulo que cree en sus convicciones, que cree en sus caprichos, que cree en sus decisiones y toma quizá la decisión de aislarse, de apartarse, de ir por otro rumbo, fuera de la comunidad, muchas veces acobardada, muchas veces encerrada. Pero entonces, cuando nos apartamos, cuando tomamos distancia, cuando pensamos que somos nosotros con nuestro coraje lo único necesario para alcanzar la salvación, nos podemos perder la gracia de encontrarnos con el Señor y dejar que nos muestre sus heridas. Cuando nosotros nos dejamos llevar únicamente por la razón, corremos un riesgo, y es el volvernos incrédulos, y es la experiencia entonces de Tomás. Un hombre que cree en lo que ve, que cree en lo que puede constatar, que puede en lo que la razón le permite deducir, y muchas veces así nos comportamos en nuestra vida de fe. No importa cuántos testimonios hayamos escuchado en la vida de lo que Jesús ha sido capaz de hacer. Algún hermano podrá decir: el Señor me sanó de esto, el Señor me sacó de esta realidad, el Señor ha hecho con mi familia todas estas cosas. Pero alguno dirá: yo ni lo he visto, ni lo he sentido, ni me consta. Hasta que a mí no me pase algo parecido, no creo que efectivamente el Señor exista. No creo que el Señor tenga misericordia. No creo que el Señor tenga compasión. Pues ante la incredulidad entonces el Señor se aparece para mostrarnos sus heridas y para mostrarnos cuánta dicha y cuánta alegría hay en la medida en que nos dejamos acercar por el testimonio de otros y podemos ver una vez más sus heridas, heridas que dejan ver nuestra realidad, porque muchas veces somos nosotros los que vamos todavía crucificando al Señor, y en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento nos deja ver en esas llagas cuán grande es ese amor que se desborda y se derrama por cada uno de nosotros. La paz a ustedes. Les invito para que en un momento de silencio le pidamos en esta fiesta de la Divina Misericordia que podamos experimentar esa gracia, que podamos volver a poner la mirada en Cristo Jesús, que podamos vivir con alegría nuestro propio bautismo, bautismo que nos ha constituido en hijos de Dios, bautismo que nos ha regalado la gracia de llevar una vida nueva, bautismo que nos recuerda que nuestra vocación es a la santidad, bautismo que nos recuerda que nuestra vida no termina en la muerte, sino que por el contrario se ha abierto a la eternidad.